Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Puedes pasarte la vida culpando a otros, pero tus éxitos y derrotas son tu entera responsabilidad. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Temas controversiales a la luz de la Biblia. Tú nos creaste con un propósito. Temas controversiales a la luz de la Biblia, y compartiremos la segunda parte del tema: ¿es bíblica la enseñanza de las maldiciones generacionales? Se acompaña, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, que responderá a este controversial tema. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, estimados oyentes. Para mí un honor y un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que sea de edificación para cada una de sus vidas. También nos acompaña nuevamente Erika Carrillo, líder de la iglesia sede Piedecuesta. Buenos días, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y agradecida con Dios por permitirme compartir este espacio con los oyentes de Vidas con Propósito. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su casa. Al igual, usted puede suscribirse al canal para que reciba las novedades cuando subimos los programas a la red, y también puede compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior compartimos una primera razón para entender por qué motivo esta enseñanza de las maldiciones generacionales son una errada interpretación de varios textos bíblicos que niegan la justicia de Dios, por lo cual un primer fundamento visto es: descanse en la justicia de Dios. Dice Ezequiel 18:20: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Así que es muy claro este tema o este texto, donde nos muestra la responsabilidad de cada uno frente a su pecado. Un segundo principio, ¿cierto?, es: ancle su fe sobre las Sagradas Escrituras. Sí, este segundo principio visto en el programa anterior. Nuestra fe debe estar anclada en las Sagradas Escrituras. Así que hoy estudiaremos 3 principios más que echan por tierra la enseñanza de las maldiciones generacionales. Hemos visto 2 principios bíblicos que debemos asumir o practicar para hacerle frente a la errada enseñanza de las maldiciones generacionales. Primero, descanse en la justicia de Dios, y segundo, ancle su fe en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el tercer principio? El tercer principio es: crea que el sacrificio de Cristo es suficiente, estimado oyente. Crea eso, el sacrificio de Cristo es suficiente. Vea, lo dice Hebreos 10:14 de manera magistral: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Yo no sé cómo interpretarán este versículo los de las maldiciones generacionales, si es tan contundente. Aparte de ser antibíblica y negar la justicia de Dios, la enseñanza de las maldiciones generacionales va al extremo de presentar un evangelio distinto. Esta herejía niega la suficiencia del sacrificio de Cristo. Básicamente, lo que esta herejía les propone a los cristianos es: Cristo y algo más, Cristo y renuncie, Cristo y deshágase lo que hicieron sus ancestros, Cristo y rompa. No, para nada. Esta aberrante creencia ha hecho que miles y miles de cristianos se sientan miserables al no encontrar mejoría a sus problemas,
o también a sus hábitos pecaminosos luego de haber hecho los acostumbrados ritos de rompimiento. Por otro lado, los cristianos que no habían escuchado tal herejía, al escucharla y al ver que algo en ellos no anda bien, debido a su ignorancia, entonces quedan anclados y prisioneros de esta forma de pensamiento, acrecentando sus problemas. Básicamente lo que dicen los maestros de las maldiciones generacionales es que el cristiano sigue aún prisionero a pesar de haber hecho a Cristo su Señor y Salvador. Pero permítame, le leo nuevamente Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Qué les enseñan luego de esta herejía, pastor? Bueno, después de decirles que tienen maldiciones generacionales, le enseñan una más grande. Le dicen a la gente, ustedes tienen que librarse a través de investigar y también de cancelar o cortar con las maldiciones. Entonces hay un sinnúmero de oraciones fantasiosas que los exponentes de esta herejía ofrecen en sus libros y en sus conferencias. Voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué tal esta oración? Rompo toda maldición generacional de orgullo, lujuria, perversión, rebelión, brujería, idolatría, pobreza, rechazo, miedo, confusión, adicción y muerte. Y añaden, en el nombre de Jesús. Este es un ejemplo de lo que hace esta falsa enseñanza. Le muestra oraciones mágicas de rompimiento a la gente. Ordeno a todos los espíritus de lujuria, rechazo, miedo, malestar, debilidad, enfermedad, ira, enojo, odio, confusión, fracaso y pobreza que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Y es triste que la gente crea en esto. La que voy a mencionar es una canción muy famosa de la actualidad, pero que nos sirve para ver la teología tan pobre que tienen los que creen en las maldiciones generacionales. La canción dice más o menos así: yo declaro que el diablo me devuelve lo que me robó, hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, que es que Dios me hizo su hijo y con los hijos de Dios nadie se mete, yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa, arrebato. Esta canción es una expresión supuestamente de oración con el cual esta persona se está librando de maldiciones, pero eso no en ningún momento lo enseña las Sagradas Escrituras. Vean, ni Cristo ni los apóstoles que vivieron en medio del Imperio Romano donde se practicaban pues las maldiciones generacionales, ellos en ningún momento enseñaron a anular o a cancelar alguna maldición al nuevo creyente. Durante el primer siglo aún existía demasiado la creencia en las maldiciones generacionales entre los gentiles paganos. Por ejemplo, la ciudad de Éfeso era un centro de actividades espiritistas donde los brujos vendían maldiciones escritas sobre pequeñas planchas de plomo o de cobre. Eso se conoce en el griego como catadesmos, que el interesado podía comprar y usar para maldecir a un enemigo o a un rival. Aún así, a pesar de que había esta práctica en el primer siglo, aún así no hay una sola alusión ni de Cristo, ni de Pablo, ni de ninguno de los apóstoles para que el nuevo creyente en Cristo se deshiciera de esas maldiciones haciendo tal o cual oración de rompimiento. Lo que enseñaban era creer en el sacrificio de Cristo, era suficiente. Eso era la enseñanza que transmitían los apóstoles. Pastor, revisemos esta enseñanza a la luz del Nuevo Testamento, porque pues algunos podrían decir que solo hemos hablado del Antiguo Testamento, sobre todo en el programa anterior, por lo cual el Nuevo Testamento sí avala esta doctrina, digámoslo así. Hasta algunos pueden pensar que sí, que el Nuevo Testamento sí habla de las maldiciones generacionales. No, digamos que los pasajes que estudiamos en el programa anterior son mayormente del Antiguo Testamento, pero jamás los apóstoles, pues para contestarle su pregunta, dieron una enseñanza donde se presentara algún indicio de que Satanás aún tenía alguna clase de dominio en la vida del creyente. Y para darle paz, le aseguro a la luz de la Biblia, estimado oyente, que Satanás no tiene ningún poder legal sobre el cristiano, no lo tiene. Más bien la enseñanza apostólica novotestamentaria o neotestamentaria era la siguiente. Segunda a los Corintios 5:17, a mí me encanta este versículo. Por lo tanto,
si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda a los Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Colosenses 1:13 dice: Él, refiriéndose a Jesús, refiriéndose al Padre, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, yo veo con toda claridad que Cristo jamás invitó a alguna persona a investigar sobre los pecados de sus ancestros para confesarlos y así ganar libertad de sus propias tentaciones. No, yo no veo eso en la Escritura. Tampoco veo que Cristo afirmara que habían demonios que moraban en determinadas familias y que estos eran pasados de generación en generación, que pasó del abuelo al papá, del papá al hijo, del hijo al nieto. No, no lo veo en la palabra de Dios. Tampoco veo que ninguno de los apóstoles haya predicado jamás que para ser verdaderamente salvo había que pasar por algún rito de rompimiento de maldiciones generacionales. Sencillamente no es una enseñanza bíblica la de las maldiciones generacionales. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema ¿es bíblica la enseñanza de las maldiciones generacionales? Y para recapitular sobre este tema, hemos visto 3 principios bíblicos que demuestran lo antibíblico de la enseñanza de las maldiciones generacionales. Primero, descanse en la justicia de Dios. Esta enseñanza niega la justicia de Dios. Segundo, ancle su fe en las Sagradas Escrituras. Su fe debe estar depositada en las Sagradas Escrituras, no en la experiencia. Y tercero, crea que el sacrificio de Cristo es suficiente. Él nos da libertad, como dice la canción, y su libertad es completa. Pastor Ángelo, ¿cuál es el cuarto principio? El cuarto principio para deshacernos, ¿no?, y para contrarrestar la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales es: acepte su responsabilidad frente al pecado. Este es un principio muy importante que poco se habla hoy día en los púlpitos. Acepte su responsabilidad frente al pecado. Salmo 51:4 dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Vea, estimado oyente, si por un lado la enseñanza de las maldiciones generacionales a unos cristianos les ha hecho llevar una carga insoportable, haciéndoles pensar que todos sus infortunios y sus hábitos pecaminosos provienen de sus ancestros, pues a otros cristianos les ha aliviado la carga, haciéndoles creer que para nada ellos son responsables de sus propios pecados. Ellos más bien se ven a sí mismos como víctimas de las pasadas generaciones y por lo tanto ellos sienten que no tienen culpa alguna de sus malas actuaciones. Desde su óptica, estos cristianos se consideran inocentes de sus pecados, pues estos dos extremos son muy peligrosos para la práctica cristiana, aparte que son totalmente heréticos. Decía Oscar que hay dos extremos. El primer extremo es que se le alivió la carga, por un lado, a muchos cristianos, pensando que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Otros pues llevan una carga muy pesada, también pensando que todo lo que hacen es culpa de sus antepasados. Y los cristianos que piensan que practican el pecado y no se sienten culpables porque sencillamente ellos son víctimas de las pasadas generaciones, entonces estos cristianos desde su óptica se consideran inocentes, ¿cierto? Estos dos extremos son muy peligrosos para la práctica cristiana, aparte que son totalmente heréticos. Cuando David pecó, él asumió su responsabilidad. Él no le dijo al Señor: ay, es que esta Betsabé preciso se tenía que bañar semidesnuda. No, David no se justifica de su pecado. Y aunque él dijo en el Salmo 51:5: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, él para nada se está justificando, sino más bien él lo que está haciendo ahí es reconocer su naturaleza pecaminosa. En ningún momento él le está echando la culpa a la mamá o a su papá Isaí. Pastor, ¿por qué es tan importante que reconozcamos nuestro pecado? Porque este es requisito número 1 para que Dios comience a restaurar una vida otorgándole el perdón. ¿Cómo Dios perdonará a alguien que no reconoce que ha pecado? Vea, Dios perdona a los que se lo imploran, no a los que se justifican.
A Dios a Dios le encantan las frases de arrepentimiento cuando salen del corazón. A Él le gusta escuchar: Señor, he pecado, Señor, yo he hecho lo malo, Señor, yo he quebrantado tu palabra. Quizás algunos de los oyentes han estado sintiendo una carga muy grande frente a un hábito pecaminoso que los domina. De pronto algunos han guardado en secreto un pecado y se sienten muy mal por eso. A lo mejor algunos de ustedes han estado luchando contra un pecado y aunque en su anhelo no han visto como que la victoria. Para ustedes son estas palabras que les quiero decir. ¿Quieren ser libres del pecado? Con plena seguridad les afirmo que sus pecados no son producto de una maldición, sino de su naturaleza pecaminosa. Pero ustedes no conocerán la libertad a menos que confiesen delante de Dios su propio pecado. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Dice el Salmo 32, versículo 3 en adelante: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pastor Ángelo, ya que hablamos de la importancia de confesar el pecado, en este punto que usted está tratando, la palabra aquí confesar que habla el rey David, ¿qué significado tiene, digamos, en el original bíblico para entender más la importancia de confesar? Bueno, Oscar, no investigué la palabra en el hebreo, que es donde se encuentra este pasaje, pero bueno, sabemos que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, así que en la Septuaginta, cuando traducen, los traductores pasan esta palabra confesar del hebreo al griego. En el griego es homologeo, así tal como suena, homologeo. Es una palabra compuesta de dos: de homo o de homo, que significa igual, de acuerdo, y de logeo, que significa hablar o declarar. Uniendo los dos términos, homologeo significa estar de acuerdo, asentir, declarar una conformidad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ahí homologeo, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es como decir: yo estoy de acuerdo con que Dios dice que esto es pecado. Para allá voy. La confesión entonces es el umbral del perdón y es el primer paso de la restauración. Es decir, los únicos que pueden ser restaurados son los que han sido perdonados de sus pecados, los que dicen: Señor, sí, yo he pecado, eso que tú dices que está mal, sí está mal y yo lo hice, perdóname, Señor. En mi juventud cierto hábito pecaminoso tomó dominio en mi vida. Yo sabía que estaba mal, pero aún seguía en el pecado. Y ¿saben qué pasa cuando nosotros le damos cabida en nuestra vida al pecado? Entonces el pecado se torna como un tirano, nos esclaviza. Pero la infinita gracia de Dios tocó mi corazón una noche que estaba dormido. Para mí, pues lo cuento porque fue algo real y fue una experiencia vivida. En mis sueños yo lloraba totalmente quebrantado, y en mis sueños yo le confesé al Señor mi pecado y le imploré que quitara ese poder pecaminoso que me estaba dominando. ¿Sabe qué pasó? Pues el Señor obró, sucedió lo que yo le estaba pidiendo al Señor. No les digo que después no tuve que luchar contra el pecado, pero luego de esa confesión el poder sobrenatural de Dios me ayudó a vencer el pecado. Y aclaro, esa fue mi experiencia. No quiero que ningún oyente diga: bueno, entonces dormido me voy a confesar. No, de ninguna manera. Hay que confesarle al Señor despiertos. Esa fue una experiencia personal que yo tuve. Para finalizar, veamos el quinto y último principio bíblico que debemos conocer y creer para hacerle frente a esta enseñanza de las maldiciones generacionales y pues reconocer lo antibíblico de esta enseñanza, pastor. El quinto principio y acción que debemos hacer a fin de librarnos de esta falsa enseñanza de las maldiciones generacionales es: soporte las aflicciones de la vida. Mi estimado oyente, ¿usted es creyente en Cristo Jesús? Soporte las aflicciones de la vida. Jesús dijo en Juan 16:33: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Vea, un cristiano no debería sorprenderse cuando se halla en medio de aflicciones y debe estar totalmente seguro que sus aflicciones no son producto de alguna maldición generacional. Esa es otra de las mentiras que enseña la herejía, las maldiciones generacionales, ¿no? Y que un cristiano pues en ningún momento debe aceptar. ¿Cuál? Que los cristianos no deberíamos sufrir, por favor. Y añaden que si un cristiano sufre, se debe a que todavía hay algo que lo ata y que está ejerciendo un dominio sobre su vida. Y aquí, con todo respeto y sin querer herir susceptibilidades, permítame citar, es una herejía transmitida por el autoproclamado Guillermo Maldonado. Él, en su libro Sanidad Interior y Liberación, dice lo siguiente, no lo digo yo, lo dice Guillermo Maldonado y usted lo puede verificar en su libro. El libro se llama Sanidad Interior y Liberación. Abro comillas, dice así: hay creyentes que saben que Jesús pagó por todos sus pecados, rebeliones, maldiciones, enfermedades y pobreza. Legalmente eso fue lo que hizo Jesús, pagó por todo. Sin embargo, hay cristianos que todavía no se han apropiado de lo que Él hizo en su totalidad. Eso no es algo que va a ocurrir instantáneamente. Hay que ir a la cruz y apropiarse de ese regalo por medio de la fe. La maldición de la ley incluye pobreza, pecado, enfermedad, entre otras cosas. Jesús pagó por todo, pero para entenderlo mejor, tomemos la enfermedad como ejemplo. La palabra de Dios, sigue diciendo Maldonado, la palabra de Dios enseña que por las llagas de Jesús fuimos curados y redimidos de la enfermedad. Entonces, ¿por qué si Jesús nos redimió de la enfermedad, todavía existen creyentes enfermos? La razón es que ellos todavía no se han apropiado de su sanidad, no la han experimentado, pero legalmente Jesús sí lo hizo todo. El punto aquí, sigue diciendo Maldonado, el punto aquí no es minimizar la obra de Jesús, al contrario, la obra de Jesús fue perfecta. Él sí nos redimió de todas las maldiciones, pero tenemos que ir a la cruz por fe y pelear nuestra sanidad, liberación y todo lo que es nuestro. Hay que ir a la cruz y romper toda maldición y recibir las bendiciones en el nombre del Señor. Cierro comillas, esta es la cita de Guillermo Maldonado. Vea, toda esta sarta de mentiras mezcladas con verdades es lo que se conoce teológicamente con el nombre de herejía. Pues para que la herejía permee la iglesia, pues debe contener parte de la verdad, pues para que sea aceptada debido al camuflaje. Y entonces la gente lee esto y dice, qué revelación, y empieza a aceptar el error que así sutilmente se mete entre líneas. Pero, ¿será cierto todo lo que dice este autoproclamado apóstol Guillermo Maldonado? Mire, Oscar, y usted lo sabe, la norma máxima de la hermenéutica es la siguiente: la Biblia es su propio intérprete. Es decir, para interpretar un texto yo tengo que mirar qué dice su contexto y el resto de la Biblia. Efectivamente, Jesús murió por nuestras enfermedades y para que la maldición de Dios a causa de nuestro pecado no tuviera lugar en nuestras vidas. Eso es claro, Jesús lo logró. Delante de Dios no somos malditos sino benditos. Pero eso no significa que en esta vida no vayamos a pasar por aflicciones y sufrimientos, y se lo voy a mostrar rápidamente por la palabra. Hechos 3:6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro. No tenía plata ni oro, ¿no? Hechos 14:19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo. Segunda Timoteo 4:20 dice: Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto, lo dejó enfermo. Era del equipo misionero de Pablo. Filipenses 2:27 dice: en efecto estuvo enfermo, aquí se está refiriendo a Epafrodito, y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Filipenses 4:12 dice: sé lo que es vivir en la pobreza, sé pasar hambre, sé sufrir escasez. Por favor, estimado creyente en Cristo Jesús, usted puede estar confiado, en Cristo Jesús puede estar confiado, pero al mismo tiempo vamos a sufrir, y solo en la eternidad todo será perfecto. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Le comunicamos, apreciado oyente de Vidas con Propósito, que también estamos con nuestra programación los días jueves de 7 a 7:30. Y mañana tendremos teología pura, pura teología, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.